Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, martes 9 de marzo a las 1:43 de la mañana. Periódico ABC. Estados Unidos presiona a Kabul para que gobierne con los talibanes. Dura carta del nuevo secretario de Estado Blinken al presidente afgano Ghani. La propuesta es la formación de un gobierno de concentración y de transición. Biden mantiene lo pactado por Trump para retirar a los últimos 2.500 militares de Afganistán en mayo. En campaña, Biden prometió acabar con las guerras interminables en las que estaba involucrada Estados Unidos. Periódico El País. El gobierno afgano rechaza el plan de Washington para acelerar el proceso de paz. Estados Unidos sugiere al presidente afgano que comparta el poder con los talibanes de forma transitoria. La carta que recibió el gobierno afgano cayó como un jarro de agua fría. El primer vicepresidente aseguró que solo una administración salida de las urnas puede gobernar el país. Estados Unidos puede decidir sobre sus tropas, pero no sobre el pueblo afgano, dijo el vicepresidente. El juicio por la muerte de George Floyd reaviva el debate racial en Estados Unidos. Casi un año después, Estados Unidos se dispone a reavivir el detonante de un acalorado debate nacional que sigue abierto. Las autoridades temen que puedan presentarse en la ciudad miembros de las mismas milicias racistas que asaltaron el Capitolio. Estados Unidos elimina la obligación de llevar mascarillas para los vacunados. Podrán reunirse con población no de riesgo, sin distancia social, pero en grupos pequeños. Periódico La Vanguardia. Biden propone el ascenso de mujeres en el ejército frenadas por temor a Trump. Acaba de proponer el ascenso de 2 mujeres a generales. Las acusaciones de racismo abren una crisis en la monarquía británica. Los laboristas exigen que se investigue la denuncia de los duques de Sussex en televisión. El Palacio de Buckingham guardó ayer silencio, amparado en que la entrevista no se iba a emitir íntegra en Reino Unido hasta anoche. Casi 6 millones de euros pagó la cadena CBS por ella. El Papa defiende su política de tender puentes al Islam. Me acusan de herejía, pero hay riesgos que debo de tomar, dijo el Papa Francisco en su histórica visita a Irak. Periódico ABC. Irak supera la prueba de seguridad en la visita del Papa. En plena retirada de Estados Unidos, el país vive alerta ante el regreso de los yihadistas. Maduro lanza el billete del $1.000.000 para frenar la inflación. La impresión de dicho billete ha costado más que su valor y con ese $1.000.000 no se llega ni a comprar medio kilo de arroz. El Tribunal Supremo de Brasil anula todas las condenas contra Lula. El expresidente recupera sus derechos políticos y podría volver a presentarse a las elecciones. Periódico El País. La cifra de muertos en Guinea Ecuatorial se eleva a 98, con más de 615 heridos. Un caso de comisiones sacude a los conservadores en Alemania. 2 diputados dimiten por beneficiarse de la venta de mascarillas. El movimiento feminista desborda México. El muro de metal levantado para proteger el Palacio Nacional de las marchas se convirtió en una protesta contra los feminicidios. Argentina y Chile salieron a la calle este 8M, mientras que Colombia lo hicieron en redes sociales. Periódico La Vanguardia. Los militares birmanos ocupan por la fuerza varios hospitales. Periódico El País. El petróleo sube más de un 30% en el año a rebufo de las vacunas. Los pactos entre exportadores para contener la oferta sustentan la rápida recuperación. El Corte Inglés excluye del ERE a los mayores de 50 años. Mango pierde 110 millones de euros y vende un 22% menos. Las pérdidas de Deliveroo en el 2020 cayeron a 260 millones de euros.
Periódico ABC, las ejecuciones hipotecarias de viviendas familiares se dispararon un 27,4% en el 2020. Los hoteles Meliá rebajan su presencia en Cuba y Bankia se marcha de Cuba. Meliá pasa de tener de 35 hoteles que tenía a 32. Periódico 5 días. El móvil de Barcelona exigirá test negativos para entrar y espera 50.000 asistentes. La empresa de aceites de oleo y las bodegueras celebran en bolsa el fin de los aranceles de Estados Unidos. Periódico El Economista, la automovilística Volkswagen quintuplicó la inversión de Tesla, pero vale 5 veces menos. La constructora española ACS gana la ampliación del metro de Toronto por más de 3.000 millones de euros. British Petroleum invertirá más de 2.000 millones en renovables en España hasta el 2025. Le dan luz verde a la empresa española Iberdrola para construir una eólica marina de 2.500 millones de euros en Estados Unidos, concretamente en Massachusetts. La administración Trump le había denegado el permiso. Vámonos con las noticias españolas. El País. Bárcenas le canta las mentiras al Partido Popular. El principal acusado da nombres, fechas, cantidades y artimañas de la financiación ilegal del partido. Acusa a los líderes del PP hasta 2008 de conocer la caja B. El fiscal cuestiona en su interrogatorio la veracidad de la contabilidad de la caja B. El independentismo controlará la mesa del Parlamento con su mayoría absoluta. El periódico ABC, Sánchez y Casado se verán el 11M tras la ruptura del pacto judicial. Sánchez obligado a desvelar por qué prohibió al rey viajar a Barcelona. El Consejo de Transparencia dio la razón al periódico ABC en una solicitud que vence hoy. El ministro Ábalos oculta al Senado las facturas de su viaje a Canarias. El PP preguntará hoy al ministro sobre esta polémica en la sesión del control del Gobierno. Bárcenas defiende la autenticidad de la caja B y los sobres. Periódico La Vanguardia. El voto para levantar la inmunidad a Puigdemont separa al Partido Socialista y a Podemos. El Parlamento Europeo vota el suplicatorio que abre la puerta a pedir la extradición del expresidente. Los morados la rechazan. Bárcenas sitúa a Álvarez Cascos como el ideólogo de la caja B del Partido Popular. 11.598 casos del coronavirus este fin de semana, 298 fallecidos y el nivel de incidencia se sitúa en 142 por 100.000 habitantes.